9 de la mañana con 50 minutos. Continuamos con más aquí en Hola El Salvador. Se ha llegado el momento de desarrollar nuestro segundo tema del día. ¿Qué vamos a estar abordando? Vamos a hablar acerca del tumor cerebral, las causas, los síntomas, para que usted esté pendiente. Hemos preparado la siguiente nota. Un tumor cerebral es una colección de células anormales que crecen en el cerebro o alrededor del cerebro. Los tumores pueden destruir directamente las células cerebrales sanas, invadiéndolas. También pueden indirectamente dañar células sanas mediante la colonización de otras partes del cerebro, causando inflamación, hinchazón del cerebro y presión dentro del cráneo. Los tumores cerebrales pueden ser malignos o benignos. Un tumor maligno puede también ser llamado cáncer cerebral. Por lo general crece rápidamente y a menudo invade o crece en zonas sanas del cerebro. Estos tumores también se roban el suministro de sangre de un cerebro normal. Los tumores cerebrales benignos no contienen células cancerosas y generalmente crecen en forma lenta. Los malignos se dividen en dos categorías diferentes: primarios o metastásicos. Los tumores cerebrales primarios se originan dentro del cerebro. Un tumor metastásico se forma cuando las células cancerosas situadas en cualquier parte del cuerpo se desprenden y viajan hasta el cerebro. Por esta razón, los tumores cerebrales metastásicos son casi siempre malignos, mientras que los tumores cerebrales primarios pueden ser benignos o malignos. Los síntomas de un tumor cerebral pueden incluir dolores de cabeza, náuseas, vómitos, convulsiones, cambios en el comportamiento, pérdida de la memoria, problemas de visión o audición. Algunos tumores cerebrales pueden ser causados por factores ambientales y genéticos. La exposición previa a la radioterapia durante la niñez parece ser un factor contribuyente en unos pocos pacientes. Y bueno, ya continuamos con más de Hola El Salvador. Ya tenemos también al doctor Mauricio Álvarez para poder hablar acerca de este tema. Nosotros ya lo estábamos llenando de consultas y usted también puede hacerlo. Bienvenido, doctor, ¿cómo se encuentra? Bien, muchísimas gracias. Mucho gusto de estar con ustedes. Igualmente, doctor, qué bueno que nos está acompañando. Esperamos tenerlo más seguido también. Es primera vez que nos acompaña, pero con súper conocimiento para aclarar muchos temas, incluso mitos también que acabamos de descubrir ahorita que platicábamos con el doctor sobre los tumores cerebrales. Así que si usted tiene consultas, desde ya está invitado a hacerlas para que el doctor las pueda responder. Hablemos específicamente a qué se le diagnostica como un tumor cerebral entonces. Ok, un tumor cerebral prácticamente es una lesión ocupante de espacio dentro del cerebro o sus estructuras que lo rodean, estructuras que están adyacentes, secundario a que en una célula hay una lesión o una mutación en una parte específica de su ADN, y lo que hace es que le ordena que se empiece a replicar de una manera más rápida, que empiece a crecer mucho más descontroladamente hasta formar una masa o un tumor cerebral. Hablemos acerca de las causas. ¿Por qué se puede formar un tumor? Hay diferentes causas, todavía hay muchos estudios que están tratando de averiguarlo y dilucidarlo, pero la mayoría de estas son, en su mayoría, que hay exposición del paciente a una radiación, ya sea por estudios de imagen, que vaya a hacerse el paciente por otro tipo de cuestiones que sean ajenas al sistema nervioso central. Aparte de esto, terapias con radiación o ¿Esto también... afecta? Sí, esto afecta, puede dañar el ADN de una célula y eso propiciará que hayan tumores cerebrales o en algunas otras zonas del cuerpo, ¿verdad? En otros órganos, y aparte de eso también hay un fuerte factor genético. No solamente porque haya una herencia, sino que también hay otros síndromes genéticos que pueden propiciar a que hayan tumores cerebrales. Hablábamos también acerca de los golpes, doctor, cuando alguien se ha caído, tiene un accidente de tránsito también y hay golpes en la cabeza. Muchas veces se nos dice, anda, revísate porque este puede ser un tumor, pero usted desmentía esta teoría. Claro, es bastante frecuente cuando tenemos un trauma craneoencefálico en un paciente, un accidente de tránsito o el que sea, que por descartar algún otro tipo de hallazgo, alguna hemorragia, algún hematoma, contusiones o inflamación cerebral, encontramos una lesión como de este tipo, un tumor cerebral. En muchas ocasiones hay pacientes que lo llegan a asociar con golpes, con que el golpe fue lo que lo produjo, pero en realidad no hay una teoría que lo sostenga, o sea que no se forman así. ¿Cuáles son los síntomas que yo tengo si en dado caso tengo un tumor cerebral? Porque, digamos, algunas personas dicen fuertes dolores de cabeza, lo confunden con migrañas. ¿Cuáles son esos síntomas? Esa es una buena pregunta. Realmente muchos tumores no nos van a dar en sí una clínica, un signo o un síntoma, pero en ocasiones el dolor de cabeza es bastante frecuente.
La mayoría de nosotros vamos a pasar por un dolor de cabeza y probablemente lo vamos a pasar por alto o nos vamos a automedicar. Sin embargo, es bien importante en una persona, por ejemplo, que padece migraña, que sepa reconocer cuál es su patrón de dolor de cabeza y la frecuencia con la que lo sufre. Si hay un cambio en el patrón de dolor de cabeza, mayor frecuente, mayor intensidad o mayor duración, es importante consultar. Otro tipo de signos o síntomas son trastornos de visión, visión borrosa, visión con destellos luminosos. Ya no se diga que perdamos la visión o partes del campo visual, eso es bien importante. Otros trastornos que pueden darnos, trastornos de la marcha, trastornos del equilibrio, de la coordinación, problemas de lenguaje o disminución de algunos de nuestros sentidos, como la audición, también son importantes tenerlos en cuenta. ¿Habrá una zona en específico donde se deforman los tumores? Porque a veces con los dolores de cabeza nos dicen, es que si te duele aquí significa algo y acá otra cosa. Puede que los tumores también se desarrollan más en alguna zona. Sí, hay localizaciones mucho más frecuentes dependiendo de cada tipo de tumor. En sí podemos tener tumores en cualquier parte del cerebro, el cerebelo, el tallo cerebral. Sin embargo, así va a variar el tipo de tumor. Es bien importante que no todos los tumores, porque están en una región en específico, esa parte de la cabeza nos va a doler. Puede ser un dolor de cabeza generalizado o holocraniano, como le decimos, y el tumor está localizado en una parte bien específica. Ok, yo creo que también si tiene usted alguna duda, ¿verdad? Si está sintiendo algún síntoma, siempre es bueno chequearse, no automedicarse, porque ya lo decíamos. ¿Será que en el caso de los tumores, doctor, mientras nosotros más dejemos pasar el tiempo, esto empeora? ¿Será bueno detectarlo a tiempo? También funciona y en algunos casos también los tumores son cancerígenos. ¿Cómo funciona esto? Sí, así es. Entre mucho más temprano detectemos un tumor cerebral, en general cualquier cáncer, el pronóstico del paciente a corto, mediano, largo plazo es mejor, ¿verdad? Todo depende en sí del tamaño de la lesión y de la localización, porque así no puede comprometer ciertas funciones en específico. Pero entre más temprano el paciente consulta, más posibilidades tiene de tratamiento y más posibilidades tiene de una rehabilitación, en el caso que sea un tumor en una zona importante del cerebro. Aparte de esto, evitar automedicarse, no dejar pasar síntomas importantes. Muchas veces tenemos pacientes que han llegado a perder la audición por completo por no consultar. Es importante tratar de orientar al paciente a que busque a un especialista. No necesariamente tiene que ser primero el neurocirujano o el neurólogo, puede ser el médico de familia o el médico general que puede detectar este tipo de lesiones y referirlas a un especialista. ¿Cuáles son esos tumores que será necesario realizar una cirugía? Y aquellos que no son necesarios, ¿cómo se mantiene esta persona? Pues eso depende del tamaño y de la localización. En la mayoría de las ocasiones, cuando tenemos tumores que están accesibles, digamos cerca de la corteza cerebral, es decir, a la superficie del cerebro, y que podemos tratar de realizar una resección tumoral completa, lo realizamos. En ocasiones tenemos tumores cerebrales que están en localizaciones no solamente de difícil acceso, sino en localizaciones que son sumamente importantes para el desarrollo o el desempeño de las funciones neurológicas del paciente. En esos casos también podemos tener otro tipo de terapias como resecciones guiadas por un procedimiento que se llama estereotaxia, para tratar de hacer el menos daño posible y lesionar estructuras que son normales y son bien importantes. También tenemos otro tipo de terapias como terapias coadyuvantes como la quimioterapia, la radioterapia, que son, digamos, sin cirugía abierta y que sirven para disminuir el tamaño de las lesiones o para tratarlas por completo. Perfecto. Ahora hablemos digamos, yo ya identifiqué que tengo un tumor. ¿Cuál es el procedimiento a seguir en este caso? Y en el caso de que no se puedan tocar, ¿por qué es que es mejor incluso dejar el tumor ahí que retirarlo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuántas conexiones nosotros podemos encontrar en nuestro cerebro? Bueno, la verdad es que esa pregunta es bastante compleja. Digamos que en un paciente siempre vamos a valorar el estado en que el paciente llega a nosotros. Cuando es un paciente, por ejemplo, joven con mucha funcionalidad, el paciente está bastante bien conservado neurológicamente hablando, pues es un paciente en el que tenemos que tratar de ser lo más conservadoramente posible o lo más agresivamente posible que nos permita hacer el tumor. Muchas veces decidimos no tocar un tumor cerebral que está en estructuras tan importantes como el tallo cerebral, donde pueden estar nuestros centros para poder respirar, para poder tener un reflejo tusígeno, un reflejo nauseoso o el mismo hecho de latido cardíaco. En esos casos que le vamos a ofrecer al paciente solamente riesgos y pocos beneficios, es cuando decidimos optar por otras terapias como la radiación o la quimioterapia.
pero siempre tenemos que tratar de obtener una biopsia, ¿verdad? Una biopsia es una muestra del tumor para poder determinar cómo se llama exactamente ese tumor y a qué tipo de terapias es sensibles. Por ejemplo, hay tumores en específico que solamente el tratamiento es la cirugía. No tenemos otras opciones como la quimioterapia o la radioterapia, y en esos pacientes tenemos que tratar de resecarlos. Doctor, ¿cómo nosotros cuidamos, si se puede, de nuestro cerebro y tal vez evitar este tipo de tumores? Bueno, como mencionábamos anteriormente, la mayoría de factores de riesgo son factores de riesgo que no siempre los podemos controlar. Factores familiares, genéticos, hereditarios, radiación a las que nos podemos exponer. En ese caso tratamos de mantener una alimentación saludable, buenos hábitos como dormir nuestras 8 horas, tener actividad física. Esas son las formas de cuidar nuestro sistema nervioso central y nuestra salud en general. ¿Y se podrá confundir un tumor cerebral con un coágulo? Que también he escuchado que eso también genera muchos dolores de cabeza. Sí, exactamente. Esa es otra pregunta bastante buena. Realmente para eso tenemos los diferentes estudios de imagen. El estudio de imagen que más utilizamos nosotros los neurocirujanos para un tumor es la resonancia magnética. En ese caso muchas veces podemos llegar a confundir lesiones como un infarto o una hemorragia con un tumor. Para eso tenemos diferentes técnicas, como por ejemplo la espectroscopía en una resonancia. Eso nos ayuda bastante para determinar si una lesión es un tumor o es una hemorragia, que son diferentes a veces los manejos que vamos a dar. ¿Podrá alguien, doctor, vivir normalmente con un tumor? O sea, que de verdad se diagnosticó que tiene un tumor en el cerebro, pero que pueda pasar el resto de su vida con ese tumor si no crece ni nada. Sí, hay tumores cerebrales, por ejemplo, tumores hipofisiarios que los podemos llegar a manejar con medicamentos en un primer momento y controlarse de esa manera. Lesiones que no crecen, lesiones que disminuyen su tamaño y que podemos darle un manejo con observación. Estudios de imágenes seriados, por ejemplo, primero cada mes más frecuentes, 6 meses, cada 2 meses, y luego empezar a notar que se estabilizan y empezar a controlarlos cada año, cada 2 años. Eso depende también de qué tipo de lesión sea. Y si en mi familia yo creo que ya, digamos, tengo mi abuelo, mi tío que han pasado por eso, y yo tal vez no evitarlo, pero sí estar pendiente para poderlo tratar en su momento. ¿Qué tipo de exámenes y cada cuánto tiempo yo podría estar chequeándome para estar atento, verdad? Porque ya lo dijo, esto puede ser algo bien hereditario, entonces yo llevar siempre el control. Bueno, digamos que en este caso es bien importante un examen neurológico. Un examen neurológico completo realizado por un médico capaz de hacerlo, ¿verdad? En ese caso, detectar cualquier signo o síntoma es bien importante. Y si hubiera alguno de estos, es importante una resonancia magnética para poder descartar, puesto que con esto vemos totalmente el sistema nervioso, prácticamente el encéfalo, y podemos descartar cualquier tipo de lesiones. ¿Habrá algún tipo de mito o realidad respecto a las cirugías de tumor cerebral? Que muchas personas tal vez nos estén viendo y se van a someter a una y tengan miedo de perder su memoria o tener algún padecimiento o ya quedar inmóvil también, porque todo lo maneja nuestro cerebro. Habrán ciertas cosas que sean ciertas y otras que sean mentiras. Sí, la verdad es que hay muchas preguntas, muchas orientaciones que a veces son bastante correctas, otras que son erróneas. La mayoría de pacientes podría llegar a tener una secuela neurológica, que podría ser temporal o permanente. Eso depende, como le digo, del área donde estemos, tengamos un tumor. Siempre tratamos de entrar con la idea de tratar de quitar la lesión. Ese es, digamos, nuestro goal, pero no siempre lo podemos lograr, porque a veces si quitamos toda la lesión podemos lesionar nosotros también el cerebro sano. En ese caso, el paciente puede llegar a tener una secuela de lenguaje, una secuela de fuerza, sensibilidad, incluso para comprender y expresarse con su entorno. En ese caso, muchos pacientes pueden llegar a recuperarlo con fisioterapia ocupacional, de lenguaje. A veces hay pacientes que pueden quedar, como le digo, con una secuela importante y ser dependientes en alguna parte de su vida respecto a sus familiares. Y con los derrames, por ejemplo, ¿estos cómo se separan de un tumor cerebral? Digamos que el derrame o el ataque cerebrovascular es una patología cerebral bastante diferente al tumor. El tumor es algo un poco más crónico que viene creciendo con el tiempo. El ataque cerebrovascular es precisamente un ataque, pasa en un determinado momento y existen dos tipos, del tipo que se rompe una arteria o el tipo que se tapa una arteria. En ese caso se puede dividir con que el paciente tiene menos tiempo para consultar, porque el tiempo de evolución ahí es sumamente importante para prevenir secuelas, inclusive la muerte.
que es la consecuencia final de un ataque cerebrovascular, que precisamente es algo catastrófico a nivel del sistema nervioso. ¿Hay alguna diferencia si en dado caso se ve algún tumor cerebral en niños o en adultos? ¿Existe, digamos, alguna diferencia en que es más peligroso la operación? Digamos, esa es una muy buena pregunta también. Hay diferentes tipos de tumores que son más frecuentes según la edad. En adultos tenemos tumores más frecuentes, por ejemplo, meningiomas. En los niños es raro ver un tumor de este tipo. En niños cambia el hecho de que como son niños o estamos en edad pediátrica, la pérdida sanguínea que podemos permitir durante una cirugía es mucho menor. Entonces son cirugías mucho más, digamos, delicadas o desde el punto de vista técnico un poco más de cuidado, ¿verdad? El pronóstico con los niños a veces, dependiendo de qué tipo de tumor, a veces es un poco más favorable, puesto que los niños, por el hecho de que están todavía en desarrollo y tienen su sistema nervioso central inmaduro, van desarrollando y a veces muchas secuelas las pueden llegar a superar de manera muy adecuada. Eso está súper bien, ¿verdad? Para que todos conozcan respecto a este tema. Ahí estamos viendo en pantalla también esos procedimientos, doctor. Yo me quedé viendo porque me llamó mucho la atención de eso, lo que uno se somete cuando descubre un tumor, o es cuando uno, por ejemplo, le duele mucho la cabeza y aquí es donde va a descubrir si hay o no. Exacto. Lo que estamos viendo en pantalla prácticamente, aparte del estudio de la resonancia magnética, que es el estudio para diagnosticar, también estábamos viendo una preparación en unos tubos de ensayo. Esas terapias están todavía en estudio y, por ejemplo, es la terapia de inmunoterapia, ¿verdad? Dependiendo de qué tipo de tumores, o si son tumores también que pueden ser secundarios, no originados en el sistema nervioso. Por ejemplo, metástasis. Hay tumores como el melanoma, que es un tumor de la piel, que puede dar metástasis al cerebro y en el cual la inmunoterapia está indicado. Sin embargo, todavía son terapias con células madres que están en estudio, que han demostrado que sirven, pero están todavía en fase de desarrollo. ¿Y se pudiese quitar un tumor y que vuelva a nacer? Sí, así es. No solamente porque el tumor no se haya quitado por completo, no hayamos logrado una resección total del tumor, sino que también porque el tumor muchas veces puede ser agresivo. Hay tumores bastante agresivos a nivel cerebral que pueden volver a recidivar. ¿Y pudiese aparecerme en otra área de mi cuerpo, no específicamente en el cerebro? Sí, todos los tumores pueden dar metástasis, es decir, mandar una siembra a otra parte del cuerpo. Puede ser por vía sanguínea, por vía linfática, y siempre podemos tener esa posibilidad. Todo eso depende de qué tan a tiempo hayamos o no descubierto el tumor. Hablemos también del después de esas cirugías que parecen sorprendentes, ¿verdad? Porque podemos ver el cerebro, la cabeza de una manera así como abierta. El después de esa cirugía, ¿cuánto tiempo se lleva la recuperación? ¿Cuándo una persona va a poder tener su vida como antes o nunca va a poder volver a llevar una vida como la llevaba anteriormente? Bueno, pongamos un ejemplo en específico. Sí. Digamos un paciente joven en el cual descubrimos una lesión, por ejemplo, porque convulsionó, nos hace la idea que el tumor está en un área bastante superficial del cerebro y logramos meter al paciente con un buen estado neurológico, es decir, sin mayor secuela, digamos solo un dolor de cabeza. Ese paciente tiene más posibilidades de poder, después de la cirugía, salir en esas condiciones o con alguna secuela mínima. Dependiendo cómo es la secuela del paciente, así puede ser el tiempo en que puede recuperarlo. A veces hay pacientes que lo recuperan en meses, semanas. Hay pacientes que recuperan un poco de la fuerza o sensibilidad en años. Hay pacientes que quedan con secuelas permanentes. Y con permanentes me refiero para toda la vida. Hay terapias, digamos, después de yo haber pasado ese tipo de cirugías, hay ciertas terapias que yo tengo que realizar. Sí, por ejemplo, no solo en los tumores cerebrales, sino en el derrame también. Podemos tener pacientes que quedan con un déficit de lenguaje. Podemos tener pacientes que quedan con un déficit de no pueden mover un brazo, no pueden mover una pierna. Entonces la fisioterapia tiene el objetivo de evitar la atrofia, que se pierda la masa muscular, y de propiciar nuevamente el movimiento. Muchos pacientes pueden recuperar, por ejemplo, el habla con la terapia de lenguaje. Muchos pacientes pueden empezar de nuevo a coordinar, a escribir, a hacer muchas cosas con la terapia ocupacional. Es una cuestión de paciencia, es una cuestión en que la secuela no se recupera solamente cuesta arriba, sino que a veces llegamos a una especie de meseta, pueden haber retrocesos, pero eso es algo que el paciente poco a poco lo va a ir desarrollando. Es de preocupación, doctor, cuando vemos que las venas se inflaman, por ejemplo, en la cabeza y sentimos dolor. Por lo general en los adultos no nos sucede eso. Más que todo eso sí lo podemos ver en los niños. Como en los niños el cráneo todavía no está totalmente osificado,
podemos tener lesiones que por aumentarnos la presión dentro del cráneo empiezan a distender un poquito todas las estructuras adyacentes, inclusive la piel. Entonces podemos notar venas aumentadas de calibre y eso nos puede traducir de que dentro de la cabecita puede haber algún problema. Entonces podemos tratar de investigarlo. Ok, yo creo que yo creo que cuando hablamos de la cabeza es algo bien delicado, ¿verdad? Porque como es algo que no se ve tan fácilmente, entonces pues ahí tenemos que siempre tener precaución. ¿Cuáles podrían ser ese tipo de precauciones que nosotros deberíamos de tener cotidianamente? Digamos, esas alarmas que cuando nosotros se las sintamos no las dejemos pasar así simplemente tomándonos una pastilla, sino que tener muy en cuenta, y si algún familiar o algún amigo nosotros hemos escuchado que nos está diciendo acerca de esto, pues es mejor que se vaya a chequear y poder salir de dudas. Exacto. Por ejemplo, muchos pacientes suele padecer dolores de cabeza por estrés, ansiedad, tensión, estrés laboral. Sin embargo, cuando el dolor de cabeza se acompaña de otras cuestiones como náuseas, vómitos, mareos, dificultad para la marcha, dificultad para determinado movimiento en específico, eso no tiene que ser pasado por alto, tiene que ser consultado. Muchas veces tenemos trastornos muy complejos del afecto que pueden simular o somatizar algunas cosas, pero primero es importante descartar todo lo malo, todo lo que puede ser delicado, como tú mencionas, que prácticamente hay muchas funciones cerebrales que nos pueden ser trastornadas por un tumor y podemos perderlas por completo. Sí, de verdad que hay que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Con todo eso de nuestra cabeza. Doctora, hay personas que yo me he fijado que sí padecen mucho de esos dolores de cabeza, o a veces es bien limitado el dolor, pero ya están acostumbradas siempre a tomar medicamento, a automedicarse, ¿verdad? Porque sabemos que a nivel farmacéutico hay muchas medicinas, pastillas para la cabeza. Sí. ¿Podrá esto repercutir de alguna manera si nosotros siempre nos acostumbramos a medio dolorcito, una pastilla? O para que ya no me duela más, o por si me va a doler a veces, también esto puede afectar en algún futuro. Sí, definitivamente es una cuestión de responsabilidad de cada quien. Por ejemplo, nosotros como profesionales tenemos la responsabilidad de descartar todo lo orgánico, anatómico, el paciente, por decirlo así, de consultar. En ese caso, hay mucho medicamento de venta libre. Hay mucho medicamento que lo podemos obtener sumamente fácil y es sumamente efectivo para un dolor de cabeza. Pero en estos casos siempre es importante el examen físico, un buen diagnóstico y determinar qué es la causa de ese dolor. Si descartamos cualquier otra causa orgánica o anatómica, sí podemos continuar con el tratamiento e investigar cuál es el origen de eso. Sí, yo conozco personas que casi que todos los días, o sea, porque te sometes a un estrés laboral, Exacto. entonces pastilla, y de algún modo eso ha de afectar mucho también a nuestro cerebro. Sí, hay muchos pacientes que padecen dolor de cabeza por años y se medica, no solamente automedicación, sino que también muchas veces tenemos medicación indicada y la pasa tomando por mucho tiempo. Cuando hacemos un estudio, encontramos alguna lesión ocupante de espacio. Siempre es importante descartar todo esto con un estudio, un electroencefalograma. Hay diferentes técnicas, pero tenemos que ver el órgano afectado. Ok, aquí tenemos una consulta. Dice, buenos días. Hace 7 años me atropelló un vehículo. El golpe fue en el lado derecho de la cabeza y desde esa fecha no me puedo peinar porque siento una fuerte corriente. Me hicieron el TAC y no salió nada. Bueno, en ese caso, si le hicieron una tomografía, muy probablemente fue para descartar un hematoma, una hemorragia, inflamación cerebral. Si no encontraron nada, descartaron cualquier otra cosa y no encontraron un tumor, alguna lesión ocupante de espacio, pues eso prácticamente puede haber quedado como un dolor neuropático, le decimos nosotros. Y eso poco a poco puede ir mejorando con el tiempo o ser algo totalmente incidental diferente al trauma que tuvo. Ok, bueno, gracias también a la persona que hacía ahí su consulta. Ahí tenía su respuesta también por parte del doctor y esperamos que muchos de ustedes también le den ese cuidado, ¿verdad?, a nuestra cabecita, que es tan importante. Con el cerebro manejamos todas las partes de nuestro cuerpo, por ende lleva muchísimo cuidado por parte nuestra. Así que ahí tienen en pantalla también los contactos del doctor Mauricio Durán. Si los puede recalcar usted también, doctor, para citas. Sí, cualquier consulta o duda, estamos a la orden en 7118-4651 también.
para cualquier consulta que puedan tener respecto a sistema nervioso. Y bueno, ya escuchamos, ¿verdad? Cualquiera de estos síntomas no los deje pasar, no los vea como simplemente tomate esta pastilla y ya estuvo, porque hay personas que lo pueden tener diario y lo dejan pasar. Así que mientras antes usted se haga su chequeo, créanme que mejor. Si no se encuentra nada, pues gracias a Dios. Y si no, pues se tiene que tratar a tiempo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. A la orden. Gracias a ustedes. Mucho gusto. Gracias. Con eso nosotros vamos a continuar con más de Hola.